Capítulo 1, versículo 21 al 25. Y nos pasamos al capítulo 2, del 1 al 3. ¿Amén? ¿Lo encontraron? Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Gloria a Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo recibidos, renacidos, gloria sea al Señor, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Capítulo 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Gloria a Dios. Para darle al Señor la gloria. Amén. Amantísimo Dios poderoso, en esta hermosa noche, Señor, esperamos, Señor Padre Santo, de tu palabra, Señor, nutriendo nuestras vidas, Señor, dándonos cada día el crecimiento que necesitamos para nuestra vida espiritual. Señor, necesitamos, Señor, cada día aprender tu palabra. Necesitamos cada día, Señor, aprender de ti. Señor, el que te habla, Señor, también necesita aprender de ti más cada día, Señor. Por eso que tu palabra nos demanda escudriñar las Escrituras, porque parece que en ellas tenemos la vida eterna. Señor, enséñanos cada día tu palabra. Enséñanos cada día a vivir, Señor, conforme tú vivías. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a cada uno de mis hermanos. Señor, Padre Santo, edificando sus vidas, consolando y exhortando, Señor, Padre Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Tómense su asiento, mis hermanos. Tenemos las metas del cristiano. Amén. Amén. Hermanos, el término metas significa, o quiere decir, discípulo, seguidor, imitador de Cristo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros en esta vida cristiana nos hemos propuesto o tenemos algunas metas? No estoy hablando en el ámbito personal, estoy hablando en el ámbito espiritual. ¿Qué metas se han propuesto para este año en el ámbito espiritual? ¿Alguien se propuso por ahí de repente leer la Biblia completa en este año? ¿O alguien se propuso en este año decirle, Señor, voy a hacer un ayuno para que tú me bendigas, para que tú, Señor, me llenes de tu espíritu? ¿O alguien se propuso? Estamos hablando, como lo repito, en el ámbito espiritual. Porque si hablamos en el ámbito material, muchos nos ponemos en ayuno. Señor, voy a ponerme en ayuno para que me des un carro, para que me des un televisor, para que me des esto. Pero muchas personas no ponemos metas para crecer espiritualmente. Muchas personas hacemos el sacrificio al Señor, como dice su palabra. Yo os quiero a ustedes como un sacrificio vivo, ¿no? Entregado cuerpo, alma y espíritu para mí, dice el Señor, ¿no? Entonces, pero nos ponemos, muchos cristianos se ponen metas. Señor, este año yo quiero que mi negocio surja. Señor, este año yo voy a orar, voy a ayunar. Señor, para que me des el carro que necesito. Hermanos, si nos damos cuenta, esa es una mala forma de pedir al Señor, de hacer sacrificios, poniéndole condiciones al Señor, diciendo, yo ayuno
para que tú me des ese carro que necesito. Señor, yo ayuno porque necesito, Señor, que tú me prosperes en mi negocio. Pero, ¿cuántas veces hemos hecho ese pedido? Señor, yo ayuno porque quiero que me levantes espiritualmente. Yo quiero ayunar, Señor, porque quiero que me des fe. Señor, yo quiero ayunar porque quiero que me des amor para mis hermanos. Yo quiero ayunar, Señor, porque quiero que tú me des sabiduría. ¿Cuántos de nosotros hemos pedido sabiduría al Señor? ¿Cuántos han pedido amor para sus hermanos? Oramos por muchas cosas, menos por las cosas espirituales. Muchas veces pedimos al Señor tantas cosas materiales y el Señor a veces nos responde y no se dan cuenta que a veces en el subconsciente ustedes se preguntan, ¿pero qué estoy haciendo por la obra de Dios? ¿Qué estoy haciendo por el Señor? ¿Estoy predicando? ¿Estoy dando un buen testimonio? ¿Estoy dando un folleto a mi vecino, a mi vecina? ¿Le estoy hablando a alguien? Te invito a los cultos los domingos, te invito a las oraciones los sábados. ¿Estamos haciendo algo para el Señor? Entonces, hermanos, algo que podemos meditar. Amén. Gloria al Señor. Dios nos ha dejado un ejemplo para que sigamos las pisadas de Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a ver en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 29. ¿Qué nos dice Romanos, capítulo 8, versículo 29? Ha puesto en este mundo para trazarnos metas. Es verdad, no es malo tener metas, como les dije, tener metas, aleluya, aquí en la tierra. No es malo querer resurgir, salir adelante. No es malo. Pero lo malo sí viene cuando nosotros queremos salir adelante y no hacer la obra de Dios. Dice, buscad primeramente el reino del Señor y su justicia, y el resto vendrá por añadidura, ¿verdad? Eso lo dice claramente la palabra. No necesita, como dicen algunos hermanos, no necesita, ay no, está fuera del contexto. No, eso no quiere decir así. No, la palabra está bien clara y precisa y exacta, que el Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto vendrá por añadidura. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien lo encontró? Amén. A ver, 8:28. 8:29. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sabemos que a los 29, 28. 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gloria a Dios. Amén. Gracias, mi hermano Esther. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. A la imagen de quién nos ha creado el Señor, a la imagen de quién nos ha llamado. Para hacer imagen de quién, del vecino. Ah, no, el vecino tiene carro, todo eso quisiera ser como él, que tiene su carro, tiene yate, tiene barcos, ¿no? No, Dios nos ha llamado, dice, para hacer imágenes, para hacer imagen de Jesucristo, para andar como Él andaba, lleno de amor, lleno de paciencia, de bondad, fe, mansedumbre, templanza, para hacer los milagros que Él hacía, porque el Señor nos ha predestinado, aleluya, desde que nosotros aceptamos a Cristo Jesús, fuimos predestinados para Él, y Él nos da, aleluya, no es que porque tú le buscas más, no es porque tú oras más, es que tú tienes el poder que Dios nos da a cada uno de nosotros. Dios nos ha predestinado que como hijos, tú y yo, tenemos la autoridad contra cualquier espíritu maligno. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, porque somos engendrados, no de sangre ni de carne, dice su palabra, sino por el Espíritu de Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Hermanos, Dios nos ha llamado para ser imitadores de Cristo, para andar como Él anduvo. Amén. Dice, aleluya, en el libro de 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice, por tanto, nosotros todos, mirando, aleluya, a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hermanos, cuando nosotros, capítulo 3, versículo 18, 2 de Corintios, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, hermanos, nadie nos obliga
o nadie nos exige a dejar las cosas malas. Nosotros conforme venimos a los pies de Cristo, Cristo, aleluya, va transformándonos y nos va, aleluya, cambiando de gloria en gloria a su misma imagen. Nos va transformando. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que no es la exigencia de una iglesia, que no es, aleluya, ay, que no, que el pastor me dijo que no puedo andar así, ay, qué odioso ese pastor. No es que el pastor lo dice, sino que cuando tú vas leyendo la palabra de Dios, te vas dando cuenta que no tienes que hacer tales cosas. Y en eso, aleluya, vamos a darnos cuenta que vas creciendo espiritualmente. Cuando tú vas dejando las cosas del mundo poco a poco y te vas transformando a la imagen de Dios, vas viendo en ti un crecimiento, que no solamente, aleluya, quizás uno mismo ni cuenta se da, pero los hermanos que están a tu alrededor van a ver tu crecimiento, van a ver, aleluya, cómo tú estás evolucionando en los caminos de Dios. Si antes, aleluya, te gustaba el licor, pues ahora lo has dejado. Si antes te gustaba fumar, ahora lo dejaste de fumar. Si antes, aleluya, te gustaba, aleluya, ir a la prostitución, sean hombres o mujeres, aleluya, ahora ya no lo hace. Si antes, aleluya, le gustaban tantas cosas, ahora deja de hacerlo. Y eso es parte de tu crecimiento espiritual. Eso es parte, aleluya, de que una persona quiere cambiar para bien en el Señor. Entonces, hermanos, eso de ahí nos da a entender el crecimiento que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Quizás muchos de ustedes, aleluya, no se dan cuenta del cambio que está sucediendo en su vida. Pero hay personas que están a su alrededor, aleluya, que ven ese cambio, ¿no? Como me comentaba una hermanita la vez pasada, que le decía a la vecina, ¿no? Ya no te escucho pelear, ya no te escucho cantar en músicas mundanas. ¿Cómo has cambiado? Le decía, ¿no? Y es que para el mundo tu cambio es locura. Porque así decía aleluya, el apóstol. Decía, porque, aleluya, para mí el evangelio no es locura, sino es poder de Dios. Romanos, aleluya, 1:16, si no me equivoco. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para mí. ¿No? Lo que para muchos es locura, aleluya, para Pablo era poder de Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Nos enseña a ser transformados para ser semejantes a la imagen de Cristo. Amén. Como primer punto es crecer como Jesús crecía. Amén. Vamos a verlo en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 52. A crecer en el Señor aprendemos a educar a nuestros niños. La palabra de Dios nos habla en el libro de Proverbios. Instruye al niño, aleluya, para que cuando crezca no se pierda. Instruye al niño. Muchas veces, aleluya, Pablo recomendaba a Timoteo, un joven en la palabra de Dios, a esforzarse, a seguir adelante. Josué era uno de ellos. Acuérdate, joven, en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Entonces, hermanos, nosotros crecemos aquí en la iglesia espiritualmente, maduramos espiritualmente en la iglesia, si es que nosotros nos ponemos a leer la Biblia, a seguir los estatutos y los mandamientos que la palabra de Dios nos manda. Dios dijo, he aquí un mandamiento nuevo os doy. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y toda la ley se reduce en esos dos. Como le decía antes, si tú amas a tu prójimo, no le vas a aborrecer. Si tú amas a tu prójimo, no lo vas a matar. Estás cumpliendo todos de los mandamientos. Si tú amas a tu prójimo, no le vas a codiciar la mujer a tu prójimo o el esposo a tu prójimo. Si tú amas a tu prójimo, aleluya, no lo vas a hurtar, no lo vas a robar, ¿verdad? Entonces, se cumplen las leyes en esos dos mandamientos, ¿verdad? Porque el amor, aleluya, cubre multitudes de pecados. Cuando tú amas a tu prójimo,
no buscas el mal para tu prójimo, sino que buscas el bien. Amén. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con quién. Y los hombres. ¿Ah? Para con Dios y con los hombres. En estos tiempos muchas veces nosotros crecemos espiritualmente, pero en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Qué pasó con los hombres? Ah, no, con tal que le agrade a Dios, no me importa si el vecino no le agrada al vecino, no me importa si al vecino le grito, no con tal que agrado a Dios. No. Jesús crecía en gracia con Dios y con los hombres, daba testimonio de que Él era un hijo de Dios, que Él era el Hijo de Dios que había venido a este mundo para salvarnos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, no es solamente crecer en gracia con Dios. Ay, acá sí, mi hermanito, ¿cómo estás? Viene un mendigo y ay, por diosero, mira cómo huele, cochino, y lo menosprecias. Porque se ven muchos casos. En iglesias, hermanos, La Molina, Surco, dentro de un mendigo, y lo miran, ay, algo que es extraño para ellos. Como decía un pastor que estaba escuchando un testimonio de él, dice, hermano, que aún él siendo pastor, el Señor lo reprendió porque él se paraba a la puerta para recibir a los hermanos y comenzó y vino un mendigo todo andrajoso, todo harapiento, sus ropas olían a puro sudor, que no se había bañado como 3 días, decía ese pastor. Hermano, si yo lo aborrecí, decía su testimonio, yo lo aborrecí, porque detrás de él venía una familia muy importante, que yo hace años la venía invitando. Pero ahí venía ese harapiento, decía, con toda su familia, todo cochino, sin bañarse, y yo lo menosprecié. Y recibí una exhortación del Señor, decía, ¿no? Entonces, hermanos, muchas veces, hermanos, queremos crecer en favor con Dios, pero con los hombres, hermanos, ¿cómo estamos andando con ellos? Muchos dicen, no me importa lo que la gente diga de mí. No, sí importa. Porque es el testimonio que tú estás dando. Porque no vas a ser criticado tú, sino va a ser criticado el Señor. Por decir, así es cristiana, así es cristiano, mira cómo anda, mira cómo se expresa. No eres tú, es el Señor al que le van a criticar. Es a Él al que va, aleluya, a decir, así es hijo de Dios. Dicen que es hijo de Dios. Y la Biblia habla y dice, si de todos ellos alguno quiso venir a los pies de Cristo y tú fuiste tropiezo, la Biblia dice, más vale que te ates una piedra de molino al cuello y te arrojes al mar antes de hacer caer a uno de mis pequeños. Hermanos, ustedes tienen que aprender, y nosotros, me incluyo yo también, tenemos que aprender a madurar en la palabra de Dios. Tenemos que aprender a crecer en la palabra de Dios. Acá dice, aleluya, como hemos dado lectura, en Primera de Pedro, ahí donde hemos dado lectura, en el capítulo 2 ya, dice, aleluya, gloria sea el Señor. Dice, aleluya, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. No, ahí es donde hemos dado lectura, en Primera de Pedro, capítulo 2, del 21 al 25, pero en el 2, del 1 al 3, versículo 2 dice, aleluya, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Hermanos, pero ya, como le decía una hermana, hermanos, ya nos vamos para los 3 años y seguimos dando leche espiritual, y no vemos madurez. Nadie quiere comer comida sólida todavía. No hay madurez. Y es que la Biblia dice, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Porque no leemos la palabra de Dios. Porque no escudriñamos. La Biblia dice, escudriñad las Escrituras porque parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Por qué dice eso? ¿Porque se le dio la gana de escribirlo ahí? No. Es que en ella, en la palabra de Dios, en esta palabra, es la que nos va a exhortar a nuestra vida. Es la que nos va a decir, no hagas esto, no hagas lo otro. Porque si no, te vas a ir a un infierno. Y no te digo que te vas a ir a un infierno para asustarte. Te digo porque no quiero que vayas a ese lugar. Si no cambiamos nuestra manera de ser, no cambiamos nuestra manera de vivir, no maduramos en las cosas del Señor, pues hermanos, ¿cómo añoramos
ser maestros, cómo añoramos ser líderes, cómo añoramos tener algo, un cargo en la iglesia, de enseñar a otros jóvenes. ¿Cómo puede venir una señorita a pedirme consejo si le voy a aconsejar carnalmente y no espiritualmente, porque no tengo una madurez espiritual en mi vida? Porque aconsejar es fácil, con la experiencia que Dios nos da, podemos aconsejar, que la vida nos da, disculpe, podemos aconsejar. Pero esos consejos a veces llevan a un mal en vez de un bien. Porque el verdadero consejo se encuentra en la palabra de Dios. El verdadero consejo, ¿tu hijo se porta mal? Proverbios. ¿Ah? ¿Estás de enamorado? ¿O estás de novio? Cantares. Cantar de los Cantares habla muy hermoso para los novios, los que están de novio. ¿Ah? Y para los que están casados también. Porque no, ya me casé, ay, una vida rutinaria. No, que te vuelva a enamorar tu esposo. El Cantar de los Cantares dice: oh, ahí viene mi amada, hermosa. Sus ojos son como blancas palomas, creo que dice. Sus dientes, aleluya, como corderos. Dice, salta y viene saltando mi amada por los campos y valles. ¿Cuántas veces no he leído yo el Cantar de los Cantares? Aún cuando estaba enamorado yo en esos tiempos, ¿no? Recitaba el Cantar de los Cantares. Habla sobre el enamoramiento, habla sobre la mujer, ¿no? La belleza de la mujer. Dice, he aquí tus cinturas, tus caderas son como los ríos de Babilonia o los ríos de Damasco, creo que dice. Y habla bonito. Cantar de los Cantares es un libro muy hermoso. ¿Quieres crecer espiritualmente? Aleluya, lee Romanos, lee aleluya, lee Corintios. La exhortación, cómo debe ser un buen cristiano, encontramos en el libro de Corintios. Cómo debe ser un buen líder. Desde que comienza desde Corintios, Romanos, aleluya, te van exhortando cómo ser un buen líder en la iglesia, cómo ser un buen diácono, cómo ser un buen ministro en la palabra de Dios. Hermanos, hay que aprender a crecer en el Señor. Gloria a Dios. ¿Estamos creciendo? Esta es una pregunta que nos hace. ¿Estamos creciendo como cristianos? Si nos examinamos, cada uno de nosotros, hace 2 años atrás, que cuando comenzamos la obra, hasta el día de hoy, ¿cuántos de nosotros hemos dado ya frutos? ¿Cuántos de nosotros, aleluya, nos miramos al espejo y decimos, sí, estoy creciendo espiritualmente? Hágase esa pregunta. Y dígase, Señor, ¿estoy creciendo espiritualmente? Aún hasta yo me he hecho la pregunta, Señor, antes predicaba todos los días. No me interesaba salir de mi trabajo cansado y me iba a predicar. Ahora no me estoy haciendo. Este domingo me invitaron a predicar a San Juan de Lurigancho. Hermanos, pero estaba con un desánimo, le dije al hermano, sí voy de todas maneras. Y me alisté para dormir, pero aleluya, el cuerpo me ganó y me quedé dormido, me levanté 3 de la tarde. Hermanos, yo tuve que llamar a pedir disculpas, a disculparme por no aceptar, porque yo iba a ser el predicador allá en San Juan de Lurigancho. Y llamé y me disculpé con el hermano por no haber ido. Y le expliqué mi caso, que recién había salido de trabajar, ¿no? Pero hermanos, pero no era el caso. Cuando uno estaba en su primer amor, cuando yo estaba en ese primer amor de buscar a cada rato y estar en la iglesia, hermano, no me importaba trabajar la amanecida, no me importaba, aleluya, hacer cualquier cosa, pero estaba en la iglesia. Hermanos, y ahí está mi mamá, que no me deja mentir, hasta llegó a un punto de un cierto día que me dijo, agarra tu colchón y vete para la iglesia tanto que estás en la iglesia. ¿No se acuerdan más? Entonces, hermano, es que mi mamá todavía no estaba en las cosas de Dios, ni uno de mi familia todavía. Entonces, hermano, es que cuando uno comienza a amar y comienza a crecer en la voluntad del Señor, es donde más se enamora del Señor. Amén. Entonces, hermano, a ver si alguien lo encuentra, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Gracias, mi hermana Esther. Dice, crecer en gracia, no solamente con Dios, sino también para con los hombres. Y en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
en conocimiento. Cuando habla en conocimiento de nuestro Señor, no quiere decir que vayamos a ver, a buscar a Cristo donde está. No, acá está Cristo. Esta es toda la vida de Cristo, acá está. Toda la vida que Él nos dejó está escrita en esta palabra. De Él y de sus apóstoles y de todos los que siguieron fieles al Señor está acá escrito. Cuando nosotros comenzamos a aprender esta palabra, que es palabra de vida eterna, que es palabra para salvación a todo aquel que se pierde, aleluya, comenzaremos a crecer espiritualmente. Hermanos, muchas veces, muchas, aleluya, hermanas, en otras iglesias me preguntaban, hermano, pero cada vez que yo leo la Biblia, a veces yo lo uso para dormir porque no puedo dormir, pero cuando leo la Biblia yo me duermo rapidísimo. Hermanos, la Biblia no se debe usar para dormir. Muchas personas dicen, ay, es que a mí me relaja cuando leo la Biblia y ya me quedo dormida. Muchos la usan para dormir, para leer y para dormirse. No. La Biblia se lee, aleluya, examinando todo lo que dice, sacándole el provecho. Como decía, aleluya, nuestra hermana, gloria a Dios, nuestra hermana, su hija del pastor Domingo, decía, ¿no? La Biblia hay que ser como, aleluya, como una vaquita, hay que comerla, ir a la casa y regurgitarla como hace la vaca, rumear se llama eso, sacarla y masticarla y sacarle todo el nutriente que tiene. Así es la palabra de Dios. La comes ahorita y después tienes que estar, aleluya, nutriente. ¿Qué dijo esto? Ay, esto será cierto. A ver, voy a buscar concordancias y dice esto. Pero muchas veces, hermanos, nosotros nos da cansancio. Y estamos peor que los católicos. La Biblia la tenemos ahí de mostrador, empolvada. Pasa toda una semana, nadie se acordó de la Biblia. Llegó el día del culto, ay, mi Biblia, va, la limpia, ya está listo para el culto. Santo Dios. Y criticamos a los católicos por ser idólatras, sin saber que nosotros estamos peor que ellos a veces. Ay, porque hay católicos que he conocido, tremendos católicos, escudriñan la palabra de Dios, la leen, la saben al revés y al derecho. Lo único de malo de ellos es que no se han arrepentido, porque eso es lo único que les va a salvar. La Biblia dice, arrepentidos y convertidos para perdón de nuestros pecados. Mientras que ellos no se arrepientan, no hay salvación. Dice Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio de toda criatura, y todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y ellos no creen en el arrepentimiento, no creen, aleluya, en arrepentirse. Ellos creen en el bautismo de niñitos cuando lo bautizaron y eso es todo. Y se hacen la confirmación, hacen su misa y todo eso, pero no hay un acto de arrepentimiento. Entonces, hermanos, pero son buenos católicos. Yo conozco muchos que saben la palabra de Dios y aún he tenido no se puede decir debate, no, sino he tenido diálogos con ellos y que saben bastante la palabra, más que un cristiano. Por eso les digo, nosotros como cristianos debemos leer la palabra de Dios. Amén. Punto C. Dejar nuestra condición de niños. ¿Qué quiere decir cuando debemos dejar nuestra condición de niños? Estábamos hablando de un niño espiritual. Puede ser tú una persona de 50, 60, 80, 90, 100 años, pero puede ser bebé espiritual, todavía no maduras. No puedes discernir la palabra de Dios. El Señor nos demanda crecer espiritualmente. Puede ser un niño del tamaño de Lenka, de Nicole, y pueden ser maduros en la fe. Pueden tener la experiencia que Dios le da a su corta edad. Hay niños que he visto, no sé si ustedes han visto, que un tiempo se puso, se puede decir, famoso, ese niño que predicaba, ahora ya está un joven ya grande, ¿no? Ese niño que predicaba, cómo sabía la palabra, cómo utilizaba la palabra. En Nazaret, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que era maduro en la fe, que era maduro porque él tenía el conocimiento. Él podía darte una palabra de exhortación a su corta edad. Y lo daba en las prédicas. Yo he escuchado algunas de sus prédicas y lo daba. Esa de 5 años la prédica. Nazareno. Entonces, por eso les digo, no necesitas ser de 50, 60 años para ser maduros en la fe, para ser alguien que ha crecido en el Señor, que ha madurado en el Señor. Entonces, la meta de un cristiano es crecer espiritualmente, en sabiduría, en gracia,
en fe, en amor para hacia con los demás. Vamos a ver en el libro de Efesios capítulo 4, versículos 13 y 14. Cuando un cristiano crece espiritualmente, madura espiritualmente, hermanos, es muy bonito y hermoso, ¿sabes por qué? Porque no hay malicia en su corazón, porque no hay rencor en su corazón, porque no hay en su corazón esa depravación, esa maldad que hay en muchas personas que no son espirituales sino carnales todavía. Me acuerdo en esos tiempos que, aleluya, si no me deja mentir mi hermana Clary, cuando se reunían en confraternidad a degustar un alimento, algo, se reunían y conversábamos entre hombres y mujeres y no había esa malicia, porque eran todos espirituales, porque la gente, aleluya, nos reuníamos en unidad, en amor, a compartir. Hermanos, hoy en estos tiempos, aún hasta en muchas iglesias, el ósculo santo, que el Señor, aleluya, que en esos tiempos se daba, ya no se da porque la gente es muy maliciosa en estos tiempos. Pero la Biblia nos recomienda saludarnos con ósculo santo. Hay parte de la Biblia que voy a buscar esa prédica, voy a buscar porque ahí lo tengo por ahí y vamos a dar una prédica sobre el ósculo santo. Es un saludo que se daba. Para los que no saben, ósculo santo es un beso en la mejilla. Entonces, ese es un ósculo santo. Entonces, hermanos, pero hoy, por cuestión de la malicia, muchas iglesias han prohibido esa de ahí. Porque el hombre se va con la morbosidad, porque no es espiritual, sino es carnal. Ese hombre está lleno de abominación en su corazón y todo lo ve, aleluya, en lo carnal y dice, no, yo voy a saludar a esa hermana porque esa hermana me gusta y esa hermana estoy orando para que ella sea mi esposa. Así, todo carnales. Sin saber que la palabra dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo el resto vendrá por añadidura. Hermanos, ¿alguien lo encontró? Efesios capítulo 4, versículos 13 y 14. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevando por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas, los hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Amén. Gracias, hermanos. Cuando uno es niño o bebe espiritualmente, van a escuchar a veces algunas doctrinas. Yo por eso a veces les digo, hermanos, examinen lo que escuchan por las redes sociales. Examinen. No se dice a todo lo que digan en las redes sociales, amén. Muchas veces hemos visto por ahí hermanos que dicen amén y la hermana hasta que habla, la que está predicando ahí, está hablando otras cosas y hace su fundamento con partes de la palabra de Dios. Y como algunos dicen, no es palabra de Dios, hay que decir amén, y amén dicen. Hermanos, hay que examinar la palabra de Dios, no nos dejemos llevar. Muchas personas, como le decía temprano a mi esposa, ¿no? Le decía temprano, hay muchas personas que en estos tiempos están predicando y dicen, no, pero el contexto, no, pero eso quiere decir otra cosa, te saliste del contexto, esto quiere decir otra cosa. Hermano, cuando la Biblia dice no peques porque te vas a ir a un infierno, no es fuera del contexto. Cuando la Biblia dice, aleluya, en Apocalipsis 21:8, mas los fornicarios, los idólatras, los hechiceros, los adúlteros y todos los mentirosos irán al lago de fuego, donde, aleluya, arde con fuego y azufre, donde el gusano nunca muere ni el fuego nunca se apaga. Eso no es fuera de contexto, eso no es fuera de lugar, eso no quiere decir que es, aleluya, que está fuera, aleluya, en otro contexto. No, eso es literal, eso quiere decir que ahí van a ir todos aquellos que se van a perder. Pero muchas personas dicen, no, predica fuera de contexto, no ha leído la parte de arriba lo que dice. Hermano, la parte de arriba dice peor todavía. La parte de arriba el Señor condena
algunas personas, y si nos remontamos hasta el libro, hasta la primera el capítulo de Apocalipsis, dice, aleluya, en uno de los primeros capítulos dice, más vale que seas frío o caliente, porque si eres tibio te vomitaré de mi boca. Y pura exhortación para las iglesias. Y otros dicen, no, pero eso es para las iglesias, para la Odisea, para la iglesia de Sardis, para la iglesia de, aleluya, de la Odisea, para la iglesia de Efeso. Para esas iglesias son, no es para estos tiempos, te saliste de contexto, dicen. No, es para estos tiempos. Esta palabra es para estos tiempos, Apocalipsis es para estos tiempos. Y toda la palabra que es para este tiempo, para que el hombre no se pierda en su mal camino. Las exhortaciones que nos habla Pablo, que nos habla Pedro, que nos habla Juan, que nos habla Lucas, Marcos, Mateo, son para estos tiempos, porque hay exhortación para nuestra vida, para corregirnos cada día como estamos andando en una vida secular. Un pie para el diablo, otro pie para allá. Como le decía una hermana, esta mujer, le decía yo, ¿no? Por las redes sociales, estaba hablando con una hermana de Colombia, le decía, hermana, pero usted publica, le digo, cosas para Dios, bonitas alabanzas, bonitas prédicas. Y después otro día está publicando, aleluya, de unas cumbias, de unos merengues. Y también le dice que si usted es cristiana, le digo, un caño no puede dar agua sucia y agua limpia, por si acaso. Bien da sucia o bien da limpio, le digo. Y si da turbia, bueno, el Señor te va a desechar, le digo, porque no vale que sea frío o caliente, pero no puede ser a medias, le digo. Por eso no le gusta al Señor. Otros que dicen también, el corazón no más quiere Dios, mentira. Muchas prédicas hay de eso y te lo basan con la palabra de Dios. La palabra no Hay dice muchas corazón. prédicas que he escuchado sobre el tema que dice nuestra hermana Esther, muchas prédicas que le dice, pero el Señor mira el corazón. No mira lo interior, no lo exterior. ¿Quién es engañado? Entonces que venga el Señor y te lleve tu corazón nomás. No, el Señor va a venir a llevarte cuerpo, alma y espíritu, estén irreprensibles delante del Señor, dice su palabra. No dice tu corazón, dice cuerpo, alma y espíritu estén irreprensibles. ¿Qué quiere decir irreprensibles? Que estén intachables, que no tengan manchas delante del Señor. Gloria sea al Señor. Bueno, hermano, ya vamos a terminar. Creo que hay mucha exhortación por esta noche. Gloria sea al Señor. Vamos a ver el tercer punto. Dice, crecer es pensar como Jesús pensaba. Es imposible que un cristiano no viva como Jesús vivió, sin pensar como él pensaba. El cristiano, su meta es vivir como Jesús vivía. Vamos a ver en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Hay en vosotros esta manera de pensar, que hubo también en Cristo Jesús. Para poder lograr esto es necesario que el cristiano conozca a Cristo y lea la Biblia. Hermanos, dice, hay en vosotros esta manera de pensar que tuvo también en Cristo Jesús. Hermanos, nosotros como cristianos tenemos que tener una manera de pensar. Ya no como el mundo piensa. Ya no como, aleluya, como antes pensábamos. Nosotros tenemos que cambiar nuestra forma, nuestra manera de pensar, de actuar, de ser. Porque, hermanos, hoy nos decía el pastor, aleluya, del seminario, nos decía, en lo que es consejería pastoral, cómo empezar un diálogo con una persona que viene con conflictos, ¿no? Y una de las preguntas que se hacían, si es cristiano, decía, porque también es para los que no son cristianos, también de otro ejemplo, ¿cómo te ves tú en 2 años? ¿Cómo te ves tú en 5 años en una iglesia? ¿Cómo se ven ustedes en 3 años en una iglesia? Ya vamos 2. ¿Cómo se ven ustedes en 1 año más en una iglesia? ¿Sentados? ¿O enseñando a otros? ¿O en un ministerio? ¿Cómo se ven ustedes? ¿Cómo nos vemos nosotros? ¿Nos vemos ya con otra célula? ¿O nos vemos siguiendo acá
los mismos que siempre estamos, 5, 6, 7 años más. Nos vemos predicando en las calles. ¿Cómo nos vemos de aquí a 2 años o 1 año más? ¿Qué metas nos hemos trazado? Decía ese pastor, ¿qué meta te has trazado tú? Hermanos, es una pregunta que a veces debemos hacernos. Y no solamente dejarlo ahí, sino llevarlo a cabo. Señor, orar y decirle, Señor, no estoy haciendo nada. Yo quiero salir a predicar, yo quiero salir, yo quiero ir a orar. Señor, yo quiero ayunar. Señor, yo quiero que esta obra crezca. Voy a predicarle a mi vecino, voy a predicarle a mi vecina. Voy a hablarle de la palabra de Dios. Voy a dar, aleluya, no el 100%, sino el 200% para ti, Señor. Hermano, una vez me puse a hablar con mi esposa, hace mucho tiempo, antes cuando estábamos liderando la obra ya en San Martín de Porres, en la Iglesia Impacto de Amor y Poder. Le decía a mi esposa, amor, el día tiene 24 horas. 8 lo empleamos para dormir, 8 o 12 para el trabajo, y el resto lo empleamos para nosotros mismos. ¿Y para el Señor qué le dejamos? Le digo. Esos 5 minutos que oramos tras la puerta para salir corriendo al trabajo, que ni siquiera son 5 porque se vuelven en 2, y si estás muy apurado se vuelven medio minuto. Señor, perdóname, bendíceme, guárdame, cuídame, y hasta por la calle vas orando corriendo para que no te deje el carro. No, esa no es una oración, ni siquiera es una petición. Por misericordia Dios nos cuida. Pero hermanos, hay que dedicarle tiempo a Dios. En estos tiempos que no hemos tenido iglesia, al menos aún yo me he dado cuenta que a veces, hermanos, al dejar de congregar, nos enfría un poco. El dejar de congregar muchas veces nos insta a ir al pecado. ¿Por qué? Porque no hay palabra que fluya en nosotros. Porque no hay ese alimento que nos nutre cada día, cada momento. Y cuando no hay esto, el Espíritu de Dios se va apagando. Y cuando eso se apaga, entra el pecado. Y cuando el pecado entra, el Espíritu de Dios se aparta, porque el Espíritu de Dios es santo. Y donde hay pecado, Él no puede estar. Porque la Biblia dice que la luz y las tinieblas no son compatibles. Hermanos, volvemos a la pregunta, ¿dónde nos vemos de aquí en 1 año? ¿Cómo nos vemos de aquí en 1 año? ¿Qué meta te has trazado para este fin de año? ¿Solo lo material y lo espiritual? Pedimos que Dios nos bendiga, pedimos que Dios nos fortalezca, hasta aún yo. Señor, bendíceme, Señor, tengo algunos planes, metas. Sí, y el Señor me contestó y me dijo, ¿qué haces por mi obra? ¿Qué estás haciendo? Hace años que no te veo buscarme, hace años que no te veo predicar mi palabra, hace años que no me buscas, que no me amas, que no me sigues como antes. Y algo que me dolió es que en su palabra me dijera, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y eso está en la palabra de Dios. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Que muchos lo tienen por muerto, muchos lo tienen por un Dios. Ay, Dios bondadoso, Dios perdonador, Él perdona todo. Sí, Él perdona todo, pero también es un Dios consumidor, lento para la ira, pero cuando viene su ira, hay que nos agarre bien parado, porque hermanos, la ira de Dios cuando viene, miren lo demás contra Sodoma y Gomorra. Dios se iró, el pecado llegó ante su presencia y olía como podredumbre delante de Él, y Él decidió destruir Sodoma y Gomorra. Cuando el pecado llega ante la presencia de Dios, la ira de Dios se enciende contra aquel hombre que piensa que lo tiene como juego a Dios. Dios no es juego de nadie. Amén. Vamos a seguir, ya falta poco, solamente faltan unos 5 versículos y 50 textos bíblicos para terminar. No, ya vamos a terminar.
Vamos con vamos con la siguiente. Hermanos, muchas veces pensamos, aleluya, que nuestro crecimiento espiritual es por lo bien que nos va en la vida. Muchas veces pensamos que nuestro crecimiento espiritual es por lo mucho de lo material que tenemos. No. Eso no quiere, eso no significa crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual se mide según la búsqueda que tú tengas con el Señor, la entrega que tú tengas en Él. A veces nosotros pensamos, ay, sí, yo estoy creciendo espiritualmente porque todos los días yo publico ahí mi texto bíblico, todos los días yo publico y cuelgo en mi Facebook, y cuelgo en el WhatsApp, y cuelgo en TikTok, y cuelgo en todas las redes sociales, uy, cosas de Dios. Eso no es crecimiento espiritual. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo estás andando delante de Dios? ¿Cómo te ve la gente delante de tus ojos? ¿Cómo estás dando el testimonio delante de ellos? Ese es crecimiento espiritual, el testimonio que tú das. Porque la gente cuando te ve que estás orando, que estás ayunando, que andas bien delante de Dios, dice, no, esa sí ha cambiado. Es una verdadera cristiana. Bueno, no pensemos que porque colgamos un par de textos bíblicos en un muro o en una red social, somos buenos cristianos, grandes cristianos. No, miren lo que dice la Biblia, Isaías 55:9. Dice la palabra de Dios, como son altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, dice el Señor, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Muchas veces pensamos caminar bien, pero no son los caminos del Señor, no son los caminos que Dios quiere para ti. Porque tus caminos no son mis caminos, dice el Señor. Isaías 55:9. Que el Señor nos quiere, aleluya, que andemos en sus caminos. Dice Romanos capítulo 12, versículo 9, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Hermanos, ¿cuántos aborrecemos lo malo? A veces aborrecemos lo malo, pero decimos, no, una probadita no hace mal. Dice la Biblia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿No sabéis que un poco de pecado contamina todo tu cuerpo? Pues hermanos, dejemos de probar esos. Hay un poquito de chocolate nomás porque no hace mal. No, un poco de pecado contamina todo tu cuerpo. Amén. Gloria sea al Señor. Debemos tener la misma actitud hacia la palabra de Dios. Muchas veces nuestro Señor Jesucristo fue tentado, y eso lo vemos en el libro de Mateo 4, del 1 al 11, que nos habla sobre la tentación de Jesús. Y Jesús supo con la palabra desechar, aleluya, las tentaciones que el diablo le puso, ¿no? Mateo capítulo 4 del 1 al 11, ahí tenemos las tentaciones de Jesús, ¿no? Primero fue llevado al desierto, dijo que las piedras se conviertan en pan, ¿no? El segundo le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo, si postrado me adorares, ¿no? Todo esto te daré. Y tercero le dijo, mira, arrójate porque escrito está, la palabra de Dios, ¿no? A sus ángeles mandarán para que tu pie no toque en piedra, ¿no? Hermanos, y así nos dice el diablo a veces, ¿no? Ay, no, mira, sigue así normal, sigue igualito porque Dios te ama, Dios te perdona, Dios te salva. No, Dios es un Dios celoso, tengamos mucho cuidado. No debemos jugar como dice el dicho, no debemos jugar con fuego, ¿verdad? Porque si no nos quemamos. Gloria a Dios. Dice, último punto, ahora sí es el último ya. Tercer punto, es vivir como Cristo vivía. Muchos cristianos presumen vivir una vida piadosa como Cristo, pero en la hora de la práctica nos damos cuenta que no son verdaderamente cristianos, porque en el momento de servir a otros es donde más les
duele. En el momento de servir a otros es donde más duele, ¿no? Si alguien nos busca, Mateo capítulo 20, versículo 28. Entregado a los príncipes. Capítulo 20, versículo 28. 28, 18. 20, versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, a veces muchos cometemos el error y somos cristianos y decimos, no, ¿qué voy a barrer la iglesia? 50 años en la palabra de Dios, ¿qué voy a barrer la iglesia? A veces uno viene Olenquita y me exhorta al pastor y dice, no, ¿qué me vas a exhortar tú si tú eres niña, yo tengo 25 años en las cosas de Dios? No, esa es altivez. No, Dios puede utilizar a alguien para exhortarnos, para darnos esa palabra de exhortación, ¿no? Y podemos servir a los demás. Entonces, hermanos, no miremos a otros, aleluya, que nos puede exhortar. No, a veces, de repente, nuestra hermana Kelly tiene palabra de exhortación. No, tú no sabes nada. No, eso no. Dios quiere exhortarte por quien Él quiere utilizar. Aún dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundate la fortaleza, dice la palabra de Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Nos ponemos de pie, hermanos, y vamos a orar para despedirnos, para dar gracias por su palabra, sabiendo, hermanos, que es tiempo de